Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les quiero dar la mejor de las bienvenidas. Estaremos hablando en este webinar sobre las tendencias del fraude digital, tanto desde el punto de vista conceptual como de datos, que son muy interesantes, globales y locales. Además, repasaremos tips sobre ataques, sobre las contramedidas que podemos aplicar, ¿cierto? Sobre todo eso y con mucho más, les quiero presentar a un panel de expertos que nos acompañarán en esta jornada. En primer lugar, les quiero presentar a Carolina Moreno. Ella es Product Manager de Decision Analytics. Trabaja en Experian hace 5 años. Ella es MBA de la Universidad de Francisco de Victoria de Madrid, España. Especialista en gerencia de proyectos con certificación en PMP, ingeniera de sistemas de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, con 12 años de experiencia en el sector financiero y en la creación y desarrollo de estrategia para la implementación de nuevas líneas de productos, especialmente enfocados en la apertura de medios de pago y en los ecosistemas financieros. Así que muchas gracias, Carolina, desde ya por estar con nosotros. También nos acompañará Rodrigo Carballo. Rodrigo es administrador de productos de Sinacofi Bureau en Experian Company, ingeniero civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado durante los últimos 12 años en Sinacofi Bureau, tiempo en el que ha implementado importantes productos, principalmente relacionados en el ámbito de la identificación, que son servicios, por ejemplo, de verificación de identidad de personas por medios presenciales, mobile, remotos, biometría facial, servicios de firma simple y avanzada, entre múltiples otros servicios, y acompañando la integración a clientes en distintas industrias como retail, cajas, banca, etcétera, por mencionar algunas. También está en esta mesa de conversación Nicolás García. Él es especialista de preventa de Decision Analytics Hub Experian. Nicolás es ingeniero de sistemas de la Universidad de Buenos Aires y antes de empezar a trabajar como consultor de preventa, ¿cierto?, de soluciones analíticas, trabajaba también con soluciones de fraude, plataformas de decisiones, siempre en Experian Spanish Latam. Nicolás trabajó también 7 años en distintos puestos técnicos como consultor, director y gerente de delivery en Experian para proyectos en toda Latinoamérica. También Nicolás tiene experiencia como desarrollador en varias empresas en Argentina. Nicolás Mesa también nos estará acompañando. Él es especialista de preventa de Decision Analytics Hub Experian. Trabaja hace más de 5 años, ¿cierto? Es economista de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una importante experiencia liderando proyectos en forma simultánea para distintos países de Latinoamérica, como también en proyectos internos de la compañía. Además, en el mercado de capitales ha ido trabajando en distintas calificaciones de riesgo de identidades e instrumentos financieros. Como pueden ver, tenemos un interesante grupo de invitados, de panelistas que nos van a presentar sus puntos de vista, nos van a compartir su experiencia. Bueno, y ya presentados, ¿cierto? Al final vamos a tener un espacio, ¿cierto?, para poder revisar las preguntas que ustedes nos vayan realizando. Así que, bueno, nada más que decir. Carolina, esperamos. Gracias. Paola, muchísimas gracias por esa introducción y pues a todos muchísimas gracias por el espacio. Como les decía Paola, al final de la sesión, todas las preguntas que nos dejen saber, muchísimas gracias por dejárnoslas y entre tanto las podemos ir resolviendo con la temática que tenemos preparada para el día de hoy sobre nuestra webinar. Déjame saber si ya estamos proyectando la presentación. Listo, perfecto, ya la veo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al detalle. Nuestra agenda, la agenda que les tenemos preparada para el día de hoy es hablarles un poco sobre los contextos y cifras que tenemos a nivel global sobre contextos de fraude, cuáles son esos tipos de ataques que de pronto se pueden llegar a presentar y las contramedidas que cada uno de ellos desde las soluciones que se tienen para el mercado pudiésemos llegar a observar. Y al final, pues atender todas las preguntas que del lado de nuestros clientes pudiesen llegar a surgir.
el panel que estará acompañándonos el día de hoy, el cual ya Paola muy gentilmente nos ha ayudado a detallar sobre cada uno de ellos. Y vamos un poco entonces con el contexto y las cifras sobre el fraude digital. Yo creo que un poco el fraude digital y en últimas o muy en general el fraude de cualquier tipo siempre está implicando como ese juego que se puede llegar a dar entre el gato y el ratón, ¿no? Siempre ese ratón tratando de buscar esas vulnerabilidades o de buscar esas puertas abiertas de manera tal que pueda colarse y claramente aquel bueno o aquel gato que está jugando en este presunto juego, cómo incorpora algún tipo de medidas o de contramedidas de manera tal que pueda llegar a ayudar a este tipo de bloqueos. Entonces, aquí un poco la clave del éxito siempre va a estar en que los suplantadores o los defraudadores que están al otro lado de las pantallas o al otro lado del proceso siempre van a estar intentando camuflarse, o sea, que no vayan a ser detectados y lograrse como mezclar entre toda la volumetría de transacciones que puedan llegar en un ecosistema digital y quienes estamos, digamos que de la parte de los buenos, en esa parte buena de la moneda, tratando siempre de revisar con la mayor cantidad de datos posibles cómo esa información es bien evaluada o es bien caracterizada para poder buscar patrones de fraude o anomalías que de pronto durante un proceso nos lleguen a dejar ver alguna incidencia de que algo no puede estar bien o que existe un mayor riesgo de una propensión de fraude. Entonces, ese es como siempre el día a día en este tipo de ejercicios y un poco a medida que nuestros diferentes dispositivos con los que interactuamos día a día se van conectando más y más y más a Internet, pues nos alivianan mucho la vida. El que tengamos hoy en día nuestros celulares, nuestras tabletas, nuestros computadores, incluso nuestros wearables o dispositivos que tendremos dentro del hogar conectados al Internet o al boom que surgió hace algunos años atrás con el Internet de las cosas, ese tipo de conexiones claramente nos aliviana la vida, nos da un respiro, como que la vida va fluyendo un poco más natural en las cosas que son tan cotidianas, pero asimismo, el expandir esa información o el tener publicada esa información hacia diferentes nichos de mercado con los cuales tenemos interacción diaria, pues nos deja ver un poco que nuestra data se puede llegar a ver comprometida de alguna u otra manera. Entonces, ya saben que ese defraudador o ese posible estafador que pueda llegar a estar al otro lado de la pantalla siempre está tratando de buscar esas informaciones, esa data adicional que pueda llegar a perfilar de una buena manera a esa personita final, a ese consumidor, a ese ciudadano, de manera tal que pueda llegar a vulnerar ese sistema. Entonces, aquí es un poco el reto, ¿no? A medida que ha venido pasando el tiempo, y es lo que vemos en esta gráfica, con el boom que se tuvo en el 2009 con el Internet de las cosas, pues todos los dispositivos y cada vez más estamos conectados, pero asimismo, cómo vemos que a través de esa conexión implementemos unas medidas de seguridad lo más robustas o lo más a la medida o innovadoras posibles que se van llegando a surgir a medida que va pasando el tiempo. Está un poco aquí contarles algo sobre los indicadores globales que tenemos acerca de la evaluación desde la perspectiva de fraude. Y es, por ejemplo, que el 42% de los millennials nos han dejado saber en las encuestas que se realizan sobre este tipo de argumentos que ellos estarían dispuestos a realizar más transacciones en línea, o sea, sentirse más tranquilos a utilizar esos diferentes onboarding digitales o esos canales digitales que ya las diferentes entidades tienen para con los ciudadanos, pero si no tuvieran que vencer tantos obstáculos, o sea, sin que esos procesos digitales fueran a veces como tan engorrosos o con tanta fricción, que claramente hoy en día y más en la población más joven quieren las cosas muchísimo más rápido, pero sin dejar de vista o sin perder de vista que es el tema de la seguridad. Y eso nos habla un poquito del segundo indicador que vemos aquí, es que el 74% de los consumidores elige a la seguridad como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Si bien conocen y empiezan a entender que esas autopistas digitales los acercan muchísimo más a sus entidades con las cuales tienen un servicio, necesitan tener esa tranquilidad de que a través de la pantalla hay unos procesos de seguridad robustos que no les vayan a robar las identidades ni a que su data se vea comprometida porque empiezan a perder esa confianza o esa relación estrecha de confianza para con las entidades. Asimismo, también en estas evaluaciones hemos encontrado cifras no menores, como que 6.000 millones de dólares es aproximadamente la predicción de los costos
que se han tenido por ataques de cibercrimen, nada más en el 2021. Y las plataformas móviles, pues a medida que claramente existe esta evolución, son 8 veces más propensas a ser atacadas por los defraudadores. Esta cifra, digamos que habla por sí sola porque un equipo de defraudadores o estas bandas criminales se sienten un poco más tranquilas o un poco más anchas de decir estoy al otro lado de la pantalla y estoy como en esa comodidad de empezar a buscar cuáles son las vulnerabilidades que pueden llegar a tener los sistemas digitales, diferente a cuando tienen que surtir algunos procesos o unos retos en canales físicos. Entonces, ese canal digital les ofrece como una tela o un blindaje, entre comillas, en los cuales se sienten un poco más cómodos y de ahí que las plataformas digitales pues son las que tienen una mayor propensión al fraude. Sin embargo, en esas plataformas digitales o en esos ecosistemas digitales, vemos que en ocasiones hay que estar molestando a 30 usuarios o 30 ciudadanos legítimos, de los buenos, para poder llegar a capturar un defraudador. Es decir, que esas soluciones que a veces están al otro lado de las pantallas o en el onboarding digital pueden llegar a tener alguna fricción o una mayor fricción que molestarían a aquellos que están entrando de buena manera o de manera legítima a realizar un proceso. Entonces, de allí el reto de disminuir esos procesos de fricción, pero ojo, sin disminuir esos procesos de seguridad o ese blindaje de seguridad. Y por último, una cifra no menor, y es que más de 32 millones de dólares han sido las pérdidas globales estimadas por fraude con tarjetas de crédito. La vulnerabilidad o los mecanismos de accesos en ocasiones para acceder a los números de las tarjetas de crédito o los códigos de seguridad, que es el CVV que viene por detrás de la tarjeta, en muchas ocasiones se vuelven por parte de los defraudadores un proceso como ya más cotidiano o como más conocido que el exponer esa data por parte del defraudador a algunas otras bandas puede llegar a materializar compras o, en este caso, impactos negativos para quienes estamos siendo los titulares de esas tarjetas de crédito en una manera exponencial. Entonces, pues estas cifras es para darles a nuestro público en general como una generalidad de lo que se está comportando, cómo se está comportando el mercado del fraude a nivel global. Y claramente queríamos hacer aquí también como un doble clic o como un detalle a cómo un poco de esas cifras se evalúan o están vistas desde la mirada local en Chile. Entonces, Rodrigo, si nos quieres acompañar desde este slide. Muchas gracias, Carolina. Primero que todo, muy buenas tardes. Y bueno, tal como fue indicado anteriormente, existen hoy en día un sinnúmero de ataques que hoy día se efectúan a las distintas industrias en Chile, que no están exentas de ellos. Diariamente se estima que se generan muchos ataques que buscan efectuar fraude por distintos medios y estos medios incluyen los canales digitales de los que estábamos hablando. Si bien hay bastantes estadísticas en la web sobre ataques que ocurren hoy día en el país, en lo concreto las distintas industrias son bastante herméticas respecto a compartir esta información, principalmente porque revelar casos de fraude revela ciertas debilidades o puede revelar ciertas debilidades en los aspectos de seguridad de la información y pueden desincentivar el proceso de venta o de o generar fuga de clientes. Y esto es bastante obvio porque a ninguna industria le gusta reconocer o está a favor de reconocer que sus controles fallaron o que algunos de los ataques han sido efectivos. Cuando uno busca en la web existe mucha información respecto a ataques, pero finalmente no es muy claro que esta información sea fidedigna o no, o de dónde se obtuvo. Sin embargo, desde hace unos años existe el equipo de respuesta frente a incidentes informáticos dependiente del gobierno que está recopilando la información de los ataques que se generan en los distintos organismos estatales. Y, por ejemplo, podemos informar que durante el último mes se han liberado 442 parches para vulnerabilidades útiles en productos, por ejemplo, de Google, Cisco y Oracle. Se han detectado, estamos hablando de octubre, 127 campañas de phishing que tienen malware asociados. Se han reportado 7 sitios fraudulentos que imitan o que pretenden suplantar sitios reales asociados al phishing. Y hay 48 direcciones IP que están informadas como participantes en múltiples ataques de phishing y malware.
sea, existe información y son bastantes los, ¿cómo se llama?, los casos de ataque que estos organismos estatales hoy día están reportando a esta oficina del gobierno. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los incidentes que son más recurrentes en Chile hoy en día, teniendo como fuente la misma fuente de información? Los ataques que buscan explotar o, ¿cómo se llama?, difundir contenido abusivo. Con contenido abusivo nos referimos a, por ejemplo, a ataques o a información que se libera en las redes sociales con discursos de odio, retórica incendiaria o desinformación, y que pudimos ver muchos casos asociados y han sido bastante explotados durante la pandemia, donde se han difundido mucha información, incluso falsa, relacionada con el COVID, por ejemplo. Ataques de código malicioso que buscan ya sea explotar una vulnerabilidad o insertar códigos que posteriormente pueden ser explotados cuando el atacante quisiera tomar control, por ejemplo, de un sistema. Distintos ataques de recopilación de información que buscan generar bases de datos de información que posteriormente puedan ser útiles para efectuar ataques, y distintos intentos de intrusión, principalmente a sistemas que como se llama, que hoy día presentan vulnerabilidades factibles de ser explotadas. Bueno, aquí tenemos una pregunta: ¿cuáles son los principales retos asociados a fraude que se presentan al cliente en la actualidad? Por favor, le agradeceré que escaneen el código QR que está asociado en la pantalla para que puedan enviarnos sus respuestas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ahí ya se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Sí, ahí invitamos entonces a toda la audiencia para que pueda ir haciendo el escaneo de este código QR. La idea también es ir conociendo un poco el detalle de todas las personitas que nos están aquí acompañando, para conocer cuáles, desde su perspectiva, desde su visual, cuáles son esos principales retos asociados que pueden llegar a ver al fraude cuando están atendiendo a sus ciudadanos, a sus consumidores finales en la actualidad. Un poco para también conocer y medir cómo lo están vivenciando, para orientar también nuestras exposiciones muy asociadas hacia ello. Sí, aquí estamos viendo respuestas tales como que a veces los engañan a los clientes porque seguramente tienen temas de seguridad de la información o los datos asociados para con esos ciudadanos. Claramente, pues allí hay un reto. O correos con links sospechosos, que eso es un tema, yo creo que del diario vivir, y más después de pandemia y ahorita, digamos que en temas de la activación, la cantidad de correos electrónicos que nos pueden llegar con phishing o con spam tratando de capturar esos datos es una cosa asombrosa. Es increíble cómo de pronto los defraudadores dicen a vencer, a vencer, a vencer, enviamos tanta información y a veces sofocan tanto a los ciudadanos o al consumidor final que terminan entregando esa información. Entonces, claramente, ahí hay unos retos importantes asociados a cómo hacer esas prevenciones de fraude. Y hay otros que nos comentan aquí cómo aumentar la conversión sin fricción. Yo creo, y para mí me adelanto un poquito, es un poquito de los retos más
importantes a gestionar hoy en día. Si bien es cierto, cuando presentamos unas evaluaciones en un onboarding completamente digital, el reto está allí. ¿Cómo molesto, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de menor manera, pero evalúo con todas las herramientas, con toda la cañería enfrente para poder identificar este tipo de fraudes que se puedan llegar a materializar? ¿Listo? Déjenme, por favor, continuar acá un poco más. Claramente los desafíos en este escenario es evitar la pérdida de nuestros consumidores, de nuestros clientes finales, por esa fricción que se puedan llegar a empezar a dar, ¿no? Entre más molestemos al cliente, yo como que prefiero irme con la competencia, que de pronto me genera una cuenta de ahorros muchísimo más rápido, una tarjeta de crédito mucho más rápido, sin que tenga que generarle tanta fricción a ese consumidor. Entonces ahí está como ese correcto balance. Claramente el lograr reducir ese número de transacciones fraudulentas, pero a la vez las pérdidas por ese fraude cibernético. No queremos a veces tener como tan blindada la puerta que, mejor dicho, ni los buenos nos pasan, sino también ese justo equilibrio entre una buena tasa de conversión, que logre ese ciudadano final llegar a ese objetivo final, pero que claramente cuando se lleguen a pasar o a colar alguno de estos defraudadores, pues esas tasas o esas transacciones fraudulentas no sean tan costosas para la organización y para su operación. Y mejorar los procesos de identificación de clientes con mayor precisión, ser como más certeros a la hora de poder identificar a esa personita que está al otro lado de la pantalla, o asociado a ello, disminuir los costos operacionales que se puedan llegar a ejecutar a través de estos procesos. Muchos de nuestros clientes y nosotros mismos sugerimos, aunque tengan estos procesos automáticos, habrán momentos o habrán transacciones especiales que habrá que verlos con un poquito más de lupa, con un doble clic allí para poder evaluar qué pueda estar pasando, lo que comúnmente de pronto se conoce en el mercado como una evaluación manual. Y al hacer esa evaluación manual, pues de pronto tenemos un equipo de trabajo, recurso humano que está atrás en un back office haciendo esas evaluaciones, pero claramente tiene que existir, vuelvo al concepto, un equilibrio para que esos costos operacionales no se lleven al 100% de las transacciones, sino enviar allí solo las justas y las necesarias que no hayan podido ser evaluadas de una mejor manera en los pasos automáticos. Entonces, pues nada, esta es como la generalidad de estos desafíos en este escenario o en estos escenarios de prevención de fraude. Déjenme avanzar aquí, que no me quiere avanzar. ¿Ok? Y vamos a dar entrada entonces a cuáles son esos tipos de ataque que desde nuestra visual, que hemos, o que constantemente estamos en este tipo de ejercicios de evaluando, de innovando procesos para la prevención de fraude, cuáles son los tipos de ataque más usuales, asimismo, cuáles son los que se han disparado un poco más por esta nueva digitalización y cuáles son las contramedidas que tenemos para cada una de ellas. Entonces le doy el paso a Nicolás García para que nos acompañe a partir de este punto. Muchas gracias, Caro. Muy buenas tardes a todos. Bien, como bien adelantó Caro, un poquitito es girar y entender. Yo creo que parte de lo que es el fraude digital es entender un poquitito de la naturaleza de los ataques, cómo nos pueden atacar, cómo se pueden robar información y a partir de eso diseñar medidas preventivas o soluciones que pretendan atacar esos problemas. Acá el primer objetivo de esto es conocer como la historia, cómo fue evolucionando. El fraude no es algo totalmente estático, es algo que va evolucionando con el tiempo. Y continuamente nos tenemos que estar interiorizando, continuamente tenemos que estar estudiando el tema de los diferentes casos. Y a partir de eso, les presento esta diapositiva que da como un vistazo muy alto nivel de cómo fue evolucionando el fraude desde más o menos el periodo de 2005 hasta el día de hoy. Un periodo más o menos de 15 años. Y lo que tiene el fraude es que va evolucionando, pero no, eso no significa que los ataques que se hacían en el 2005 se dejaron de hacer. Fíjense, el primero que tenemos marcado, que es el robo de credenciales, al principio del 2005 había muchos temas relacionados a tratar de robar información. Y está phishing, que muchos de los que pusieron en los comentarios de la presentación, de la pregunta que hicimos, hablaban de esos temas, de los mails que vienen con links dañinos para sacarnos información. El phishing no es más que un ataque de tipo de ingeniería social, en donde se estudia
y derivado de phishing está el smishing, el vishing y todos los que terminan con ishing, que lo que hacen en esencia es el atacante tratarle de sacar información haciendo confiar a esa persona o a esa entidad o a ese servicio que está en un lugar seguro. Por supuesto, acá deben haber muchos que conocen del tema, no me voy a basar en ese. Hay muchos otros casos, con el caso de los troyanos, que es un tipo de malware, que ya son software que se instalan para extraer ese tipo de información. Así se empezó, con phishing básico, phishing muy sencillo, que ganar la lotería, cuestiones por el estilo en donde la gente caía. Pero la verdad, como dije al principio, es un tema de educación. La gente se va educando, va entendiendo la importancia de sus datos. Ya no cualquiera da los datos, sino que esos phishing se van evolucionando y convirtiendo tal vez en cosas mucho más elaboradas, con páginas más elaboradas, con información más elaboradas, mucho más dirigido a una persona. Y a partir de eso empezamos a notar evoluciones. Empezamos a notar también en el segundo caso que tenemos marcado todos los temas de man in the middle, man in the browser, con las transacciones automatizadas, la manipulación de los HTML y más cercano evolucionaron más los casos a temas de emulación de dispositivos, robo de credenciales, identidad sintética, remote access, los tipos RAT, el malware redirection, man in the middle, las estafas relacionadas con los teléfonos celulares que se llaman SIM swap scam, que está pasando mucho en el día de hoy, y el que nunca va a dejar de existir, que es el social engineer, que en esencia es lo mismo que el phishing, nada más hablado, más interacción, que te llaman y que te interactúan con bot y que te sacan información sin que uno se percate, sin que uno se dé cuenta de que está dando información que no debe dar. Por supuesto, si miramos todos los ataques, cómo han evolucionado, empezamos a agarrarnos la cabeza, pero la verdad, a medida que avanza el fraude, también avanzan las medidas de prevención. Y a medida que se fueron presentando algunos tipos de ataques, que los pudimos empezar a clasificar, que los pudimos empezar a entender cómo funcionan, se empezaron a crear las entidades y los que tratan de proteger esa información o las entidades que se ven obligadas y que, como mencionaba Caro en la estadística inicial, hay mucha gente que le empieza a exigir a las entidades que tengan reparos sobre estos. Y si no los tienen, muy sencillamente se van al que lo tenga. Por eso es tan importante todas estas medidas de prevención que fueron apareciendo. Autenticaciones más fuertes, como al principio el OTP parecía infalible, y ya vamos a ver escenarios en donde el OTP queda vulnerable. Empezamos a tener todo el tema de inteligencia del dispositivo. Nos empezamos a concentrar no solamente en la información que nos proveen las personas, sino empezar a extraer información nueva para poder detectar a esas personas y tener más información para poder clasificarlas. La detección de anti-malwares, detecciones del lado del cliente, cebo del lado del servidor para poder detectar estas anomalías. Y en las últimas épocas empezó el tema de biometría con una fuerza muy potente, ya que se disminuyeron los costos y cada dispositivo empezaron a traer sistemas biométricos físicos para poder identificar a una persona. En algunos escenarios, este procedimiento puede ser costoso y no vale la pena y puede llegar a traer ciertas fricciones, pero en otros casos puede ser buen visto y hasta puede ser bien visto por las personas que lo usan, que le dan una fricción, que es uno de los pilares que notamos anteriormente importantes, que queríamos llevar al mínimo posible. Por supuesto, inteligencia del dispositivo se ha avanzado un montón, se está trayendo mucha información, no del tipo personal de los dispositivos, para poder identificarlo y crearle como una huella digital a ese dispositivo. Comportamiento digital, también el comportamiento de la biometría comportamental, de cómo las personas interactúan con la información, con el teclado, cómo cargan los formularios y a partir de eso, cómo evolucionamos. Las soluciones de identidad, por supuesto, la información adicional que podamos tener de los servicios de buró, toda esa es bienvenida. Y, por supuesto, el comportamiento humano de cómo interactúa con las soluciones, poder detectar la diferencia de un humano a
los temas de bot, ataque de bot. En líneas generales, no le quiero dar tantos contextos. Lo que vamos a hacer a continuación es centrarnos tal vez en 4 de estos tipos de ataques y vamos a explayarnos explicando y haciendo un zoom sobre cada uno de estos escenarios. Entonces, Caro, si me permitís la siguiente diapositiva, vamos a empezar a contarles este primer escenario de ataque que se trata de ataques de device emulation, o en español, emular dispositivos. La verdad, de una forma simple, es un emulador dispositivo, es un software que finge un dispositivo que no es. Este software inicialmente fue creado con un objetivo que llamamos el buen uso, que permitía a los desarrolladores web hacer pruebas de los sitios de una manera muy sencilla. Probar páginas, probar formularios, simulando ser distintos dispositivos y para que estos puedan verlo de una manera correcta y corregir los errores que tuvieran en esas páginas web para que todo el mundo lo pudiera ver correctamente. Ese fue el inicio de la creación. Pero sin darse cuenta, los defraudadores se percataron de que esto vieron un potencial en utilizar estos tipos de software porque empezaron a notar los defraudadores que les empezaban a analizar el dispositivo de una manera tal vez muy básica, pero estos simuladores de dispositivos permitían camuflar el uso de una computadora en diferentes dispositivos y complicarle la vida a estas personas que estaban tratando de hacer ese análisis. De esa manera empezaban a utilizar esto y en los últimos años se vio un incremento exponencial del uso de estas herramientas para manipular esta información y a través de bots de computadoras hacer ataques más automatizados haciendo cambios de esta información para emular diferentes dispositivos y que les sea, por supuesto, mucho más difícil detectar a estas entidades, detectar a los defraudadores. Pasamos a las siguientes diapositivas y nos concentramos en qué se hizo para tratar de hacer contramedidas. Y el principal escenario es la identificación más exacta de un dispositivo. Lo que se empezó a hacer es explotar o excavar en más profundidad todo el tema de identificación de dispositivos. Se empiezan a extraer más información que los emuladores no llegan a controlar y con técnicas mucho más avanzadas para detectar estos emuladores de dispositivos, junto con las reglas de velocidad, creando una identidad, una huella digital del dispositivo mucha más precisa, vamos a tener esa capacidad de encontrar esos patrones o esos alertamientos que nos permiten ver capaz en esa maraña que si ven la presentación, si son muy cautos, van a ver un 5 mezclado en todos esos dos. Llegar a detectar ese 5 y alertarlo. Eso es lo que empezamos a hacer. Empezamos a ver con la lupa mucho más detalle de esa identificación de dispositivo y poder crear un ID print, como se llama, una huella digital del dispositivo mucha más precisa. Por supuesto, se empezaron a ver y a comparar mucha más información. La información que les traemos a este dispositivo, se empezaron a comparar que las versiones de los componentes, que las versiones entre sí sean coherentes, no empiecen a tener versiones disparejas que no están asociadas a un sistema operativo, a una versión del sistema operativo con un browser determinado, o que sean versiones que sencillamente no existan, como las que están marcadas ahí en rojito del idioma inglés de Inglaterra. Eso no existe. Y por supuesto tenemos muchas más otras alternativas, muchas más casuísticas que se analizan para determinar que lo que está detrás es un simulador, que se coloca a mano los valores para que aparente ser otro dispositivo. Y por supuesto, una de las otras medidas que se agregó fuertemente es todo el tema de biometría facial y biometría comportamental, de manera de no centrarnos tanto en el dispositivo, sino empezarnos a centrar de la persona que se encuentra detrás de este. Biometría física puede ser un poquito más intrusiva, puede ser un poquito más friccionante porque le estamos solicitando al cliente que se identifique,
pero no siempre es malo. Y biometría comportamental es más silenciosa y podemos determinar por detrás cómo se está comportando ese cliente cargando un formulario, llenando un formulario a través de la velocidad de llenado y cuestiones por el estilo, que no es lo mismo y podemos determinar el uso de voz en este sentido. Estos son como los escenarios y siempre vamos a recalcar, a medida que avanzan los depredadores con nuevas tecnologías, también avanza la tecnología para tratar de evitarlo. Voy a ceder la palabra a Nicolás Mesa, que nos va a seguir comentando de otros 2 escenarios para hacerle zoom y poder validarlo. Nico, todo tuyo. Bueno, perfecto. Gracias, Nico. Buenísimo, muy interesante. Gracias a todos. Gracias por su tiempo, por la invitación. Un placer estar acá disertando y explicándoles un poquito lo que es nuestra experiencia sobre este tema. Yo voy a mostrar 2 tipologías que me parecen, digamos, consideramos que son por demás de interesantes. Vemos que a veces o percibimos que no se le presta la suficiente atención, a veces por desconocimiento, a veces porque son tipologías un poco nuevas, a veces porque es difícil detectarlas y a veces porque están tapadas debajo de otras métricas. Ahora voy a explicar qué significa lo que estoy diciendo. A mí me gusta clasificar el fraude en 3 instancias. Hay un montón de formas de clasificarlo, pero básicamente desde el punto de vista de la persona. Está el fraude de primera persona, que es el que está relacionado con la persona que utiliza sus propios datos y solicita un producto de crédito, una tarjeta, un préstamo o transacciones, sabiendo que no va a honrar esa obligación, digamos. Ese es el fraude de primera persona, que muchas veces está relacionado con la coyuntura económica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede suceder una crisis, digamos, como la que transitamos. Una persona que tiene un buen track record en un buró, tiene un buen historial crediticio, un buen estimador de ingresos, pierde ese ingreso por una coyuntura externa y, digamos, se aprovecha de ese buen track record solicitando un producto de crédito sabiendo que después no lo va a pagar. Puede haber otras causas, esa puede ser una, puede ser que haya que esa persona detecte una falla en el flujo de evaluación, pero bueno, básicamente esa es un poco una tipología importante. Después está el fraude de segunda persona, que básicamente es una persona que obtiene los datos de otra que se conocen, muchas veces es lo típico en los temas de consumos de tarjeta de crédito, y después esa persona, digamos, la titular de ese producto realiza un reclamo, digamos, solicitando y demostrando que él no lo realizó, y bueno, en general obtienen la devolución de esos consumos, de esas transacciones. Ese es el fraude de segunda persona. Y el que vamos a explicar acá, que básicamente son los ataques relacionados con la identificación, identidad sintética, entra en la tercera tipología, que muchas veces, no sé si es la más importante, pero es la que está tomando muchísima relevancia y que muchas veces está relacionada con todo lo que se habló al principio, que son los temas digitales. El IoT, el Internet de las Cosas, digamos, la utilización de canales digitales, onboarding digital para productos de crédito, todo potenciado por esta nueva realidad, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Hay atacantes que obtienen datos, construyen una identidad, esa es la identidad sintética, acá está en esta plantilla, en este slide está bien explicado. Es básicamente el famoso Frankenstein. Obtienen, digamos, distintos datos, construyen una identidad, que es una mezcla de distintos datos que muchas veces existen. La mayoría de esos datos existen. ¿Quiénes son los targets para esos ataques? Acá lo dice, niños, a veces puede ser menores de edad, pueden ser en general personas que no tengan tanto historial de crédito. Entonces, el atacante lo que hace es reconstruye toda una imagen, toda una identidad sintética, justamente por eso se llama así. Accede, digamos, a través de un onboarding digital o una entidad, digamos, de crédito, un banco, una fintech, lo que sea, puede ser una telco también, retails, cualquier entidad que sea originador de productos de crédito, y utiliza esa identidad. La puede utilizar por un tiempo, incluso hay casos de que van generando o sea, pueden ir generando hasta un buen historial crediticio, digamos, es como un trabajo hormiga en algún sentido, y después aprovechan ese buen historial y ahí se comete el desfalco más grande, que es, bueno, utilizan todo el límite de la tarjeta o piden un préstamo, etcétera. Acá está explicado, ¿no? Piden la apertura de un producto, realizan compras, transacciones, pagan, aumentan el límite de crédito y bueno, después se llevan toda esa ventaja. ¿Cuáles son los impactos de esto? Primero, lógicamente, muchas veces nos centramos en la superficie.
cuál es la superficie y la pérdida por el fraude. Pero hay otras que a veces son difíciles de medir. La primera es esa, lógicamente, el tema del fraude, lo que se habló antes, generar fricción tal vez para los clientes buenos. Pero después está, digamos, el tema reputacional, que muchas veces sucede y es, hay una persona que sí tiene alguno de esos datos reales, que le están utilizando sus datos y le están generando, digamos, un perjuicio. Y de hecho, la denuncia de esa persona muchas veces es la que va a generar que la entidad se dé cuenta. Pero en el medio hubo un costo, digamos, grandísimo. Otro tema también que es muy difícil de medir es si yo soy una entidad que estoy otorgando, digamos, pasó esa persona esa identidad sintética y obtuvo un préstamo o un producto, digamos, el que sea, em, probablemente lo estemos gestionando, ¿sí? O sea, ¿qué significa lo que digo? Que ese fraude está tapado por una morosidad, ¿sí? Muchas veces las entidades, y esto también es importante, y esto es algo que me gustaría, digamos, dejarlo como bastante recalcado. Estoy seguro que en todas las tasas, no sé si en todas, pero en muchas tasas de morosidad de las entidades hay un porcentaje que no es morosidad y que es fraude y que a veces no lo podemos identificar por no tener las soluciones adecuadas, digamos. Soluciones prescriptivas, ¿sí? Que en el momento de la evaluación recolecten todos los datos y puedan identificar ese posible riesgo de fraude. Eso, digamos, me parece importante recalcarlo porque lo vemos, digamos, esto. O sea, realmente como que sucede, ¿no? Muchas veces se genera una gestión de una persona que básicamente no existe. Entonces los costos es como que es una bola de nieve, ¿no? Más todo lo reputacional que decíamos anteriormente. Ahí sí, me ayudan avanzando. Ahora nos vamos a concentrar un poquito en lo que es, bueno, el problema y la solución, ¿no? Contramedidas para lo que es una identidad, las identidades sintéticas. Tenemos que actuar como el defraudador en algún punto, digamos. Tenemos que tener la misma cabeza, la misma estrategia y las mismas soluciones. ¿Qué significa eso? Que si el defraudador está generando una identidad sintética, armando un puzzle, o sea, un rompecabezas, y generando esa identidad sintética, nosotros digo, como entidad, ¿no? Como originadores, tendríamos que apuntar a realizar lo mismo. O sea, tenemos que armar ese rompecabezas con una visión holística, no solo un rompecabezas que las piezas estén desconectadas, sino un rompecabezas que esté unido y que cada solución se comunique entre ellas. ¿Cuáles soluciones? Algunas ya se mencionaron, pero temas de biometría, algunas que generen fricción, pero no necesariamente, temas de contexto, digamos, la identidad sintética, el fraude digital, identidad digital, tiene que haber una recolección de datos de la persona, pero también del contexto digital. Digamos, la IP, los tiempos de latencia, la conexión, el lenguaje del browser, digamos, hay un montón de ejemplos que nos hacen por lo menos levantar alertas de que ahí hay en la combinación entre esa conexión y la persona, hay algo raro. Eso como contramedida. Otra, digamos, otra tipología interesante, y es la segunda que voy a explicar yo. Los ataques de SIM swap también, ¿no? Apunta, digamos, a obtener los datos de otra persona. También en la misma categoría, ¿no? Es lo que es el fraude de tercera persona. Hay un estafador que roba las credenciales de un cliente, digamos, del banco y del teléfono. Entonces, ese estafador accede, digamos, con esas credenciales y esa información a solicitar un nuevo SIM. Muchas veces lo que sucede es, se le otorga ese SIM al defraudador, pero no solo eso. Y fíjense acá la equivalencia con lo que decíamos antes. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que la persona afectada, o sea, el dueño efectivo de esa SIM, se da cuenta? Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo tardarían en darse cuenta que ustedes no tienen la red, la línea, estoy diciendo, la línea? Siendo que hoy estamos conectados al Wi-Fi todo el tiempo. A mí, tal vez un día entero. Digamos, yo no atiendo el teléfono, no uso la línea, o sea, uso WhatsApp, uso Internet. Con lo cual, hasta que yo me dé cuenta que alguien me sacó mi SIM y llame y reclame, tal vez un día, dos, tal vez más. Entonces, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿qué sucede y qué hace el atacante y el defraudador en el medio de todo ese tiempo con credenciales de otra persona y con una SIM de otra persona? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Continúa el proceso, el estafador usa las credenciales para iniciar sesión en una cuenta de una banca online y procede a intentar realizar transferencias, transacciones, consumos, lógicamente, a una cuenta de esa persona, el defraudador que está detrás de ese suceso, básicamente. Bueno, al tener la SIM, si el banco envía un SMS, una validación OTP,
no hay problema. Digamos, el defraudador ya tiene esa línea y ya está interactuando como si fuera la otra persona. Lógicamente, el OTP llega al teléfono del estafador y es usado para acceder a las cuentas del cliente. Por eso, también, ¿no? De nuevo, ahora si avanzamos y vemos lo que son las contramedidas de esto, y más, yo digo, más que enfocarme en los nombres, en las soluciones en particular o los productos, es tratar de dejar como la estrategia a la que se debería apuntar, ¿no? Y es la misma, a empezar a complementar todas las soluciones para tratar de tener una validación de fraude integral. Tiene que haber en el proceso, sobre todo si es digital, un orquestador, un workflow, así como tenemos un orquestador para todo lo que es el mundo del crédito. Hoy por hoy tenemos que tener un orquestador que active con cierta inteligencia, con ciertos modelos, con ciertas reglas, todas las validaciones de fraude. ¿Cuáles? Bueno, las que mencionamos recién, y sumando esta tipología, que hoy por hoy también es muy importante para predecir lo que puede ser el fraude. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Y que si viene una persona y yo tengo esa solución que me dice que esa persona que está en un onboarding digital tuvo un SIM swap en los últimos, no sé, eso se podrá calibrar, pero 24 horas, 5 días, bueno, tal vez no estoy seguro que es fraude, pero lo que sí estoy seguro es que eso es una alerta y tengo que hacer algo. Tal vez en base a esas alertas sí tomo la decisión de generar fricción. Y ahí empiezan a jugar todos los temas de la estrategia de negocio, ¿no? Pero bueno, eso capaz otro tema, pero digo, también es importante. Entonces, estas soluciones nos permiten generar fricción o tomar la decisión de generar fricción solo para aquellos clientes o procesos de evaluación, no clientes, porque a veces no sabemos quién está del otro lado, que merecen la pena generarle una fricción. ¿Por qué? Tal vez por esto. Tal vez por esto, porque tuvimos una alerta de que tuvo un SIM swap. Temas de portabilidad, acá no está mencionado, pero también es importante. No es lo mismo una persona que tiene una línea en una, digamos, en una telco hace 5 años que una que lo cambió hace un par de horas. Y como mínimo me gustaría, como entidad, si yo me entero de eso, generar alguna validación adicional. Tal vez le pido una selfie, tal vez valido su documento, tal vez le pido datos adicionales, pero creo, digamos, dejando como consejo, creo que un poco el objetivo es ese, ¿no? Tener una validación más holística y más integral entre todas esas soluciones y preferiblemente, como dije antes, ¿no? Con algo prescriptivo y no muchas veces como sucede en la práctica que los equipos de fraude a veces son equipos forenses, como que van para atrás y dicen, bueno, a ver qué pasó y trato de reconstruir esa regla. Bueno, estas soluciones apuntan a todo lo contrario, ¿no? A darnos cuenta o tratar de estimar antes de que el evento suceda. Ahí los dejo con lo que sigue y bueno, gracias. Gracias. ¿Qué tal, Rodrigo? Me falta una tipología más para explicarles, no lo molesto más con otras tipologías, pero en líneas generales queríamos repasar esta última que nos parece muy interesante, que es el ataque de Man in the Middle o Man in the Browser, que es de la familia de Man in the Middle. En principio, contarles que el ataque de Man in the Middle empiezan a aparecer 3 actores, 3 roles activos. Está la víctima, está la entidad con que la víctima habitualmente se trata de conectar o comunicarse y empieza a aparecer el defraudador que lo vamos a llamar man in the middle o hombre del medio se llama. ¿Por qué se llama así? Porque va a aparecer como una persona que va a aparecer entre medio de la comunicación, sin que se den cuenta tanto el usuario como la entidad de que esta persona está en el medio, pero está en control de toda la comunicación. Empieza a aparecer como el teléfono de compuesto entre las dos partes, pero sin que éstas se den cuenta. Entonces, en líneas generales, el man in the middle está clasificado como un ciberataque en el que el atacante transmite en secreto y posiblemente altera la comunicación del usuario original a la entidad para beneficiarse de eso. Esto es una adulteración de los datos en vivo, tratando de manipular la información para verse beneficiado de alguna manera, sin que ninguna de las dos partes, ni el usuario ni la entidad, se den cuenta de que esto está pasando. Y el MIT lo tenemos que entender que se emplea para referirse a la manipulación activa, o sea, en vivo
de los datos, de los mensajes, más para extraer información de forma pasiva y después utilizarla en otro evento. Eso también lo podrían hacer, pero no está categorizada como ese man in the middle, sino es más un esnifeo de la comunicación para sacar, analizar la información y después utilizarla posteriormente. En la diapositiva acá mostramos como un ejemplo muy pavo de cómo está interactuando esta solución. Y en líneas generales tenemos al usuario de la solución. Gracias. Mi hijo que me viene a visitar. En líneas generales, entonces, aparece el usuario en donde se cree que está actuando con la entidad y, por ejemplo, está tratando de hacer una transacción. Está tratando de interactuar, le dice que quiere hacer una transferencia tal vez de A para B de un monto de 5K, de 5.000. El estafador que está en el medio, y después vemos que acá aparece, es muy complicado que alguien se pare en el medio de la comunicación. La verdad, no es tan complicado y después vamos a ver un ejemplo de por qué no es complicado. El defraudador lo que hace es recibe esa comunicación y lo que hace es alterar la información. En vez el A, el original, lo mantiene de la misma manera, pero en vez de mandarlo para B, lo manda para C. C significa una cuenta que será seguramente del estafador. Y con un monto lo eleva, simplemente lo eleva a 15K. La entidad, la verdad, desconoce que esto está pasando, cree que es el usuario original porque todos los accesos, todos los passwords, todas las credenciales fueron ingresadas correctamente y en ese caso el estafador simplemente hizo un pasamanos, pero a la hora de transferir está transfiriendo a una cuenta nueva. Cuando la entidad trata de hacer una verificación, de decir, mira, estás tratando de transferir de A a C 15K, el defraudador vuelve a tomar esa comunicación y la vuelve a alterar para que el usuario original crea que está haciendo la operación que él destinó a hacer. Y la altera, vuelve a poner para B y de 5K. Por supuesto, acá podrían viajar a un OTP, el usuario termina colocando el OTP correspondiente, el estafador hace de vuelta un pasamanos y se hizo la transferencia de la cuenta A a C por 15.000 en vez del por el valor original. Esto es un ejemplo. También podríamos hacer otros casos de ejemplo donde hay alguien en el medio, metido en el medio, en donde le pide al usuario, no sé, a través de un programita falso, le pide que conteste una pregunta de seguridad. Y la pregunta de seguridad en realidad está tratando de acceder al email original de la persona y sabe, por ejemplo, Google pide alguna pregunta de seguridad y se la hace la misma al cliente. Muy seguramente ese cliente contesta la misma pregunta que tenía originalmente en el mail y de esa manera puede hacer un cambio de password del email y ese usuario apoderarse de la cuenta de email de la víctima. Son diferentes escenarios, pero el factor siempre es el mismo. Tenemos al estafador metido en el medio de la comunicación. Y en un inicio esto parecería, pero es complicado que alguien se pueda meter en la comunicación del medio. Pero si empezamos a analizar los que vimos anteriormente, los ataques anteriores, esto no es tan difícil. Se puede crear una solución a través de un phishing, engañando a una persona que está entrando a la entidad del banco. Este estafador le crea toda una interfaz idéntica a ese usuario y manipula la información con la entidad verdadera. Otro de los escenarios que a veces, por eso decimos, o las entidades nos dicen, siempre tengamos cuidado dónde nos conectamos a Internet. ¿Dónde es esa clave? Sencillamente cuando asistíamos a unos cafés, a unos lugares públicos y tratamos de acceder a las Wi-Fi gratuitas, muy fácilmente un defraudador puede estar cerca con su máquina compartiendo Internet. Al compartir Internet, poniendo el nombre del local simplemente y dejando una clave abierta simplemente, el usuario se conecta y empieza a transaccionar. Toda la información empieza a pasar a través de él. Y si tiene las aplicaciones correctas, puede estar en el medio de la comunicación de lo que se haga. Son diferentes maneras en donde man in the middle podría estar metido. Sí, pasamos, por favor. Entonces, en base a esto, analizamos cómo es las contramedidas. De vuelta acá, empezamos con la identificación del dispositivo.
¿Por qué? Porque el dispositivo que la entidad va a recibir va a ser otro, no va a ser el del usuario original. Es muy importante todo este análisis del dispositivo con la familia del dispositivo que esa persona tal vez está registrada, de manera a detectar cualquier anomalía y hacer validaciones adicionales en el caso de que se detecte algún comportamiento extraño. Puede ser que esté accediendo de un dispositivo nuevo, pero empezamos a hacerles validaciones adicionales para que esté consciente. El análisis de datos más profundo del dispositivo para que no pueda ser emulado de ninguna manera es también desajustes geográficos, que esté accediendo desde otras geografías que no tiene sentido para esos usuarios, también es importante estar analizando. Las marcas de tiempo y las reglas de velocidad son factores importantes. ¿Qué son las marcas de tiempo? Es el tiempo que ese usuario tarda en acceder a la entidad. Eso, créanme, es como una firma de la persona accediendo a una entidad. Si esos tiempos empiezan a variar o a tomarse más tiempo del normal, eso puede generar ciertos alertamientos. Y a partir de eso y la conjunción del dispositivo, empezar a, por supuesto, a crear comportamientos o alertamientos a las entidades para empezar a hacer mecanismos más fuertes o desistir con la operación. Y por supuesto, yo nunca descuido todos los temas de biometría. El tema de que sean transaccionales, a veces es molesto estar sacándose una foto, una selfie para biometrías físicas, pero biometrías comportamentales son cómo se comporta ese usuario por detrás, cómo teclea, con qué velocidad, qué teclas utiliza habitualmente, cómo llena el formulario. Toda esa información es estudiada, puede ser analizada por diferentes software y a partir de eso detectar cómo se está comportando una persona y levantar los alertamientos correspondientes. Todas estas son como contramedidas a man in the middle y man in the browser es como una variación de man in the middle, pero no entrando a la máquina, todo lo que pasa en la máquina, sino a lo que pasa en el navegador. Está mucho más relacionado con la parte digital de las comunicaciones. Dicho esto, más o menos vimos todos los escenarios que queríamos ver. Vamos a pasar a la siguiente pregunta para más o menos entender ustedes cómo visualizan y cuáles son sus preocupaciones. A partir de lo que vimos, cuáles son sus preocupaciones a partir del fraude digital o las entidades en las que trabajan, cuáles son sus mayores temores en todos estos escenarios. Si quieren de vuelta, ponen el código de barras, escanean el código de barras y ahí van a tener la pregunta para darnos su feedback. Bien, ahí estoy viendo que está cayendo. ¿Qué tal, Caro? Hola, Nico. Hola, Nico. Bien, vamos a dar un tiempito que puedan escanear más las personas. Tenemos a 3 personas por ahora. Pero vamos mencionando más o menos lo que van diciendo. El robo de credenciales o datos del titular, la biometría física, son los temas del robo de claves, muy asociada a la primera. Es lo que más tenemos que proteger en líneas generales. Tenemos también los costos de las contramedidas, por supuesto, es algo que nunca debemos descuidar. ¿Cuánto nos cuesta? Si nos cuesta más poner las contramedidas o poner soluciones para controlar el fraude, después tenemos el inconveniente de que tenemos más costos por las contramedidas que por el fraude real que estamos recibiendo. Siempre tiene que ser medido y controlado. Tenemos temas de suplantación, que va muy asociado a los robos de claves, de engaños, de la información, el robo de los datos personales, identidad sintética, robo de tarjeta SIM, mucho de lo que habló Nico Mesa anteriormente. Ese es un escenario que se está dando mucho en la región. Las validaciones que vienen de las telcos no es tan fuerte porque ellos no sufren ese engaño. Tarde o temprano ellos vuelven a recuperar al cliente a través de la reclamación. El phishing siempre está, siempre es la puerta de entrada para cometer otros fraudes. Pero en líneas generales, agradezco a todos los que participaron y continuamos. Una presentación más.
ya no tengo una que tenía. Le damos paso. Sí. No, Nico, mil gracias por contar en detalle todos estos tipos de ataques y claramente las contramedidas que se pueden llegar a tener sobre este tipo de ecosistemas completamente digitales para poder frenar a esos defraudadores. Entonces, démosle paso a Rodrigo, quien nos quiere contar un poco en detalle sobre algunas soluciones muy puntuales que se tienen en Chile para ello. Muchas gracias, Carolina. Por mi parte, les vengo a contar de dos servicios que tiene disponible Sinacofi, Bureau Experian Company en la línea de la verificación de identidad. El primer servicio es el servicio de verificación de identidad mediante preguntas y como pueden ver en el diagrama que les voy a explicar, está compuesto por varios pasos que hoy día parten con una interacción con el cliente o la persona que está siendo verificada, que mediante la digitación de su root y el número de serie, la invocación del servicio Asina Coffee permite validar primero con organismos estatales como el registro civil, el estado de función de la persona y el estado de cédula para posteriormente generar un desafío de preguntas. Este desafío de preguntas puede ser dispuesto en los canales que la institución defina, definiendo el número de preguntas que se le va a efectuar a la persona, el número de alternativas que puede contener la pregunta, y incluso pudiendo definir distintos parámetros, como por ejemplo el porcentaje de aprobación que se requiere del desafío para considerarse una verificación de identidad exitosa, la cantidad de reintentos que es factible de efectuar de este desafío cuando la persona tenga que responder las preguntas. Se pueden efectuar distintos bloqueos, por ejemplo, de root o de distintas de root, ya sea temporales o definitivos, en caso, por ejemplo, de que se haya detectado que alguna persona constantemente está tratando de efectuar este desafío para poder averiguar cuáles son las preguntas y las distintas combinaciones de preguntas que se están generando. El servicio concluye con la validación de las respuestas que genera la persona, y si en el caso de que se cumpla el porcentaje de éxito o de aprobación que se ha definido para este servicio, se da por aprobada la identidad y se devuelve el control, obviamente, al proceso de negocio que lo ha gatillado. Adelante, por favor. La siguiente lámina. Ya, bueno. El segundo servicio que les voy a mostrar es el servicio de verificación de identidad facial, que bueno, hoy día está siendo muy utilizado y ha sido bastante explotado por distintas empresas durante la pandemia, que básicamente consiste en una interacción que se logra con el cliente final mediante una aplicación móvil o una aplicación web, donde se le pide al cliente que quiere ser verificado escanear su documento de identidad, en este caso la cédula de identidad, que es el documento oficial que utilizamos en Chile para muchos procesos y que hoy día, por ejemplo, permite y que es requisito, por ejemplo, para ciertos procesos de negocio como otorgamiento de créditos, contar con una cédula de identidad vigente o firmar documentos, por ejemplo. El proceso, bueno, como les comentaba, requiere el escaneo de la cédula de identidad por ambos lados y la captura del rostro mediante la activación de la cámara. Y en esa activación de la cámara lo que se ejecuta es un proceso de prueba de vida a través del video o de esta captura que se ejecuta, se capturan varios datos que están relacionados con, por ejemplo, con movimientos de pupilas, con micromovimientos que efectúa el rostro y que permiten determinar de forma pasiva que la persona que está frente a esta captura es una persona real y no un video, por ejemplo, no se está haciendo un ataque, por ejemplo, con suplantación de personas tipo deepfake, donde mediante un video se intenta suplantar a la persona. El proceso, una vez que se reciben los datos, pasa por un proceso de validación automática de la cédula de identidad, donde se revisan distintos parámetros del documento, ya sean parámetros físicos de él, como posición de los campos, tipo de letra, las marcas holográficas que hoy día presenta el documento. Y en el caso de que este documento sea aprobado,
el servicio tiene la opción de pasar por un proceso de verificación humana para todas ¿cómo se llama? Todos los documentos que han sido correctamente aprobados, con el objetivo de que un experto en detección de fraude, mediante herramientas gráficas y su expertise, logre determinar y dar un check final al documento de identidad. ¿Qué significa esto? Que mediante esta validación y se logra determinar que la cédula no presenta suplantación en el caso de la fotografía, que es el elemento que hoy día nos permite comparar la identidad. Una vez, si este cheque ocurre, ¿cómo se llama? El servicio considera el match facial aprobado y se consultan posteriormente el mismo registro civil para obtener el estado de defunción, el estado de cédula, para entregarle a la institución un resultado de la verificación de identidad y el estado del documento para que continúe el proceso de negocio. Estos dos servicios hoy día están, como se llama, muy alineados con lo que se ha presentado, porque se combinan distintos mecanismos de validación para prevenir el fraude y la consulta a otros organismos que hoy día manejan información oficial para poder reducir el riesgo de que se produzca un ataque. Eso les quería contar y vamos a pasar a las preguntas. Muchas gracias Rodrigo, Carolina, Nicolás García, Nicolás Mesa, ¿cierto? La verdad que ha sido súper interesante. Estamos bien justos con el tiempo, pero quiero aprovechar unos minutos para tomar algunas preguntas que nos han llegado y después las que no podamos contestar las vamos a responder directamente. Tenemos el correo, obviamente, de las personas que nos están preguntando. Nos pregunta Carolina Vázquez. Ella hace dos preguntas, pero las quiero poner en una, ¿ok? Carolina Vázquez nos pregunta, para evitar la fricción, por ejemplo, como medidas de cómo habilitar la tarjeta antes de viajar, ¿qué otras medidas pueden haber, cierto, de este tiempo? Ella está preocupada por la fricción, por la experiencia cliente, y en esa misma línea nos pregunta, ¿qué otras medidas de seguridad pueden haber o que nosotros conozcamos, cierto? Pero que no molesten o que no interfieran tanto al cliente. Esas son las preguntas que hace Carolina. No sé, ahí, Nicolás. Paola, si me permites, la puedo responder para la audiencia y claramente para Carolina Vázquez. La ideal o el reto que se tiene allí y lo bonito de llevar estos procesos para con esos ciudadanos finales es tener la menor procesos de fricción, es decir, que el ciudadano ni se entere que lo están tratando de evaluar, sino que sea un proceso muy natural. Con ello, hay soluciones claramente como poder evaluar el tipo del dispositivo a través del cual se está conectando, sin que el ciudadano tenga que digitar mayor información que la típica, como los nombres, los apellidos, el número de identificación, su cédula o su documento de identificación, lo típico, pero estar evaluando por debajo desde qué tipo de dispositivo se está conectando para poder calificar como esa reputación del dispositivo. Asimismo, poder evaluar otros tipos de datos que son comunes o básicos en cualquier proceso de un onboarding digital, como lo puede ser el correo electrónico, evaluar cuál es la reputación que tiene ese correo electrónico que se está usando en ese momento, si el mismo de pronto ha sido utilizado en algún otro momento de la historia y se ha dejado saber que tiene fraude ese correo, de una vez se puede estar frenando la transacción sin tener que estarle pidiendo información adicional al ciudadano. Eso de pronto como medidas básicas. Perfecto, muchas gracias Carolina. Tenemos otra pregunta y que dice, ¿cuál es la importancia, perdón, de contar con un programa de gestión de fraude para Nicolás Mesa? Bueno, no, creo que la importancia está clara, digamos, en base a todas las casuísticas que presentamos hoy. Eso, digo, tiene un gran impacto. Ya vimos todos los impactos que tienes en las pérdidas, en temas reputacionales, en temas, bueno, lo mencionó Nico García, también reputacionales contra el cliente que está afectado o la persona que está afectada por ese robo de identidad, pero también es importante que la persona que tal vez no está afectada perciba como cliente, como consumidor de una entidad, que sus datos están protegidos, o sea, que la entidad está tomando los recaudos necesarios para que si esa persona, esto también es a veces es un tema como muy cultural, digamos, hay países que hay o segmentos de clientes que tienen miedo de subirse a un onboarding digital. Entonces, esos segmentos es muy importante que perciban que las instituciones están tomando los recaudos y las validaciones necesarias, no solo para evitar pérdidas de ellos, que también está perfecto, sino para cuidar
la data, los datos y la seguridad de cada cliente y evitar que otras personas sufran los impactos de los robos de identidad con todas las tipologías que ya mencionamos. Perfecto, Nicolás, gracias. Tengo una pregunta y creo que va a ser la última por timing para Nicolás García ahora. Dice, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad esenciales que debe ofrecer a los usuarios? La pregunta dice de un banco, pero me imagino de alguna institución, ¿cierto? En la experiencia digital. Ahí puede variar la pregunta, la verdad. Depende mucho del caso de uso y de los pilares que nombró Caro al principio. Tal vez importa entender de esa entidad qué le importa más, si es el tema de fricción, si es el tema de la plata, si es el tema de hacer los procesos automáticos. Todo eso incide para tomar decisiones en qué módulos queremos habilitar. Cuando hablamos de fricciones, Caro nos comentaba en la pregunta anterior que le hacían que capaz los módulos más rápidos y más silenciosos son los temas que pasan por detrás y en 1 segundo y medio darle una respuesta a un cliente de una manera sin que ese cliente se entere o sin que ese defraudador sepa que lo estamos midiendo, es muy interesante. Pero hay otras cosas que a veces los clientes nos exigen que visualicemos validaciones. Y podemos entrar con la verificación facial que nos comentaba Rodrigo, con lo que tiene Sinacoffice. Podemos entrar con otros tipos de soluciones que nos permita visualizar que ese cliente vea que estamos haciendo algo y de esa manera también garantizarle de que él se sienta seguro de que los datos están protegidos por el lado de la entidad. Varía mucho dependiendo cuál es el interés, cómo es el tipo de población que estamos queriendo llegar. En líneas generales, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Nicolás. Estamos en tiempo. Les quiero de verdad agradecer. Ha sido súper interesante. Como nuestros asistentes pudieron mirar, observar, escuchar, hay material y cada vez esta información va evolucionando, va cambiando. Sabemos, ¿cierto?, que los fraudes a través de canales digitales se van, digámoslo de una u otra forma, perfeccionando, profesionalizándose, y ahí tenemos que estar nosotros también, todos nosotros, como en este caso como usuarios, ¿cierto?, como personas naturales, muy atentos a las distintas técnicas que hay, y también, evidentemente, como empresas, ¿cierto?, para cuidar los activos de las personas, la información, el riesgo reputacional, bueno, y todo lo que acá hemos conversado. Les agradezco mucho, ha sido de verdad con mucho detalle, con harto número. Yo creo que eso objetiviza también la mirada, no solamente yo creo, sino con números concretos. Quiero seguir invitando a nuestros asistentes a seguirnos en nuestros próximos webinars. Vamos a estar invitándolos a temas tan interesantes como este. Y nuevamente, Nicolás García, te pasaste, Nicolás Mesa, Carolina, súper bien, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que ha sido un panel súper entretenido y enriquecedor. Así que nos vemos y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos Un a feliz todos. día para todos. Buenas Hasta tardes. luego. Bien a todos.